Clase 2, unidad número 1 de análisis matemático 2. El tema de esta clase es funciones reales de variable vectorial. Recordar que este tipo de funciones fueron definidas en la clase 1, material de teoría de clase, que se encuentra en la plataforma virtual de la facultad en análisis matemático 2. Cuando hablamos de funciones reales de variable vectorial, estamos hablando de funciones de dos o más variables independientes. Y cuando tenemos más de una variable independiente, estamos hablando de Rn. ¿Qué es Rn? Que lo vamos a ver definiendo siempre a las funciones. Rn me define un espacio de puntos o de vectores. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Que es un espacio de puntos o de vectores. Significa que los conjuntos x1, x2, xn me representan las coordenadas de los puntos o bien las componentes de los vectores. Y todo esto ocurre en relación a un sistema de referencia, de manera tal que a cada elemento del conjunto, o sea, a cada uno de estos elementos del conjunto, lo hacemos referenciando como un punto o como un vector. Y cuando decimos este sistema de referencia, veamos como ejemplo si tuviésemos R2. Acá, este es un ejemplo de R2. Acá, como podemos observar, tenemos un punto. Este punto, es un ejemplo, tiene coordenadas 3, 4. Acá, estamos en este punto. 3 de X, 4 de Y. Y de manera biunívoca, uno a uno, podemos asociar a este punto un vector. ¿Cuál vector? Aquel que tiene como origen el origen de coordenadas de este sistema de referencia y tiene como extremo a ese punto dado. Fíjense de que acá generamos el vector B y el vector B tiene componentes 3, 4. Es por eso que cuando hablamos de un espacio de puntos es lo mismo que decir de un espacio de vectores. A partir de ahora, nosotros cuando hablemos de espacio de vectores o espacio de puntos, esa relación es 1 a 1 y solamente nos va a interesar cuál es la dimensión de ese espacio. Este tipo de definiciones nos vamos a encontrar, ¿sí? F igual a, Rn a R. Son funciones que van de Rn a R. Veamos qué nos quiere decir esto. Esto nos está definiendo funciones reales, bien como dice el título, de variable vectorial. Esta función está tomando en su dominio, en su conjunto de partida, un conjunto Rn. ¿Qué quiere decir? Que es un espacio de puntos o un espacio de vectores. Y que una vez que la función realice, esto que está acá, sus series de operaciones, f, me va a devolver, esto sería el conjunto de llegada o imagen, un real. Por tal efecto se dice que son funciones reales, porque me devuelve un real, de variable vectorial porque está tomando, ¿sí?, dos o más, ¿sí?, elementos de este conjunto. Las funciones más sencillas que vamos a desarrollar, que vamos a ver, son las funciones de dos variables independientes y son las que vamos a ver a continuación. Funciones reales de dos variables independientes. Las funciones de dos variables se expresan de la siguiente forma: z igual a f de xy, donde f significa la serie de operaciones que debe realizar para que las componentes par xy me den un z, ¿sí? Para z igual a f de xy, el conjunto de todos los pares xy que reemplazados en la definición, esta es la definición de la función, den por resultado un número real z. Acá tenemos el mismo ejemplo que tienen en la teoría, subida en la plataforma, y podemos observar que las operaciones que realizan los pares xy en esta expresión me devuelven un z, y este z no es cualquiera, tiene que ser un z real. Entonces, ¿cuál sería el dominio
de esta función para que estos pares ordenados x, y del plano reemplazados me den por resultado un número real z. ¿Cuál sería? El dominio natural es todo R2, es todo el plano. ¿Y por qué decimos que es todo R2? Porque podemos reemplazar por cualquier par XY que elevados al cuadrado y realice esta serie de operaciones, siempre voy a obtener un Z real. Entonces, no hay limitación en los valores de los pares XY. Es todo, ¿sí?, el plano, que lo llamamos al plano R2 porque tiene dimensión 2. ¿Y cómo es este plano? ¿Y cómo es este dominio natural? Es un conjunto, ¿sí? ¿Y cómo es ese conjunto? Es el conjunto que es simplemente conexo y abierto. Estos conceptos de simplemente conexo y abierto fueron definidos teóricamente en la clase número 1. Pero recordemos que cuando decimos que es simplemente conexo, es un conjunto que no tiene agujeros. ¿Qué quiere decir? Que cualquier dos puntos interiores de ese conjunto se pueden unir mediante una línea recta, es decir, no tiene agujeros. Y que abierto, que todos los puntos son interiores, que es lo mismo que decir que no tiene frontera. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo podemos representar una función de dos variables? Ya no nos alcanza el plano, tenemos que ir al espacio tridimensional. El espacio tridimensional está conformado por el plano, que es X, y lo estamos graficando ahora en perspectiva, ¿sí?, y la cota para arriba es Z, que sería la altura. Fíjense, acá hay un punto que esto es X, que tiene una distancia Y y Z. El conjunto de los puntos cuyas coordenadas son X, Y, F de X, Y, conforman una superficie en el espacio tridimensional. ¿Qué nos quiere decir esta definición? Volvamos entonces al ejemplo anterior. Vengo acá, yo tengo esta función que tiene dos variables independientes. ¿Quiénes son las variables independientes acá? X e Y. ¿Por qué quiere decir que son independientes? Porque Z, el valor de Z, depende de los valores que yo le ponga para X y que le ponga para Y, que son pares X, Y. Vengo acá, reemplazo por un par del dominio natural, en este caso el dominio es todo R2, opero y me devuelve un Z. ¿Qué vendría acá? Me paro en X, me paro en Y, pim, obtengo Z. Agarro otro par del dominio natural, reemplazo, ¿y qué me va a dar por resultado? Otro Z distinto. Vengo acá en otro X, en otro Y, Z. Si yo realizo todo este procedimiento con todo el dominio de la función, en este caso imposible porque este dominio es un conjunto abierto, pero lo hago para varios puntos, yo obtendría un montón de puntitos acá. Si lo puedo realizar para todo el conjunto, lo que obtendría entonces, en forma gráfica, una superficie en el espacio tridimensional. Veremos que hacer punto por punto y punto por punto no parece una técnica muy eficiente. Por eso, para ser representada gráficamente, lo que hacemos es utilizar la técnica de la perspectiva. Técnica de la perspectiva. Esta técnica nos sirve para representar las funciones básicas de dos variables. Entonces vamos a ver cómo, vamos a intentar explicar en esta presentación cómo hacemos para representar estas funciones de dos variables en un papel. Desde ya resulta difícil, ¿no? Algo que tiene 3D, tres dimensiones, hacerlo en un papel. Pero fíjense acá en el logo inclusive, que tenemos análisis matemático 2. Podemos ver que podemos graficar funciones que tienen un volumen en el espacio tridimensional haciendo esta técnica de la perspectiva. Vamos a empezar entonces con los planos. Los planos son superficies planas. Recordemos que la ecuación del plano, esta que está acá, ya conocida por ustedes por álgebra,
Y los planos primeros que vamos a representar son los planos paralelos a los planos coordenados. Que a simple vista, si uno los analiza, son los más sencillos. Y son los más sencillos, pero muchas veces nos cuesta verlos cuando necesitamos hacer intersecciones entre planos y superficie que no son planos. Empecemos. Z igual a 2. Miremos esto. Z igual a 2. ¿Qué podríamos decir nosotros? Un valor. Que Z es igual a 2. Sin embargo, no. Z igual a 2 me está representando un plano. ¿Qué plano me está diciendo? Que para cualquier valor de X y que para cualquier valor de Y, Z siempre vale 2. Acá está el gráfico que tenemos en el apunte teórico. No se ve muy bien, ven el 2. Es como un techito que es paralelo al plano XY y está volando siempre en Z igual 2. Un techito bien recto. ¿Qué quiere decir? Que para X igual 1, ¿cuánto vale Z? 2. Que para X igual 2, ¿cuánto vale Z? 2. Que para cualquier valor de X, Z ¿cuánto vale? 2. Lo mismo pasa para Y, que para Y igual 1, Z vale 2. Que para Y igual 2, Z vale 2. Es esto que está acá. ¿Lo ven al techito? No corta nunca en el plano XY, es paralelo y se amplía la imagen, Z vale 2. Para Y igual 2, lo mismo. Y igual 2 es un plano que pasa por Y igual 2 y esta relación es válida para todo Z y para todo X. Acá lo que hicimos, no se asusten y no se mareen, es cambiar un poquito este eje X, este que está acá, ¿lo ven? El de arriba, lo inclinamos para que puedan ver un poquito cómo es esto que es como si fuese una pared paralela al eje Z y paralelo al eje X, que esa pasa siempre por Y igual 2. Acá lo tienen en otra gráfica. Ese puntito que está ahí es Y igual 2. Fíjense que acá tienen colores los ejes, acá en color. Y acá X es rojo, la Y es verde y azul es Z. Sigamos. X igual 2. Ya a esta altura se lo pueden imaginar quién es X igual 2. X igual 2 es esta pared que yo tengo de frente, acá, bien, donde pasa por X igual 2. Ahora, fíjense acá, ¿lo ven? Pasa por X igual 2. Cuando nos movemos por el eje de la Y, siempre X igual 2. Y lo mismo, cuando nos movemos por el eje de la Z, X es igual a 2. Una ayuda para que puedan jugar y ver cómo son estos planos o superficies, les doy este link que se pueden fijar. Es muy fácil de interactuar, donde yo saqué las imágenes, ¿sí?, de estos planos. Seguimos con planos. Ahora no son planos paralelos a los ejes, sino que van a ser planos inclinados respecto de los tres ejes. Y vamos a tener dos posibilidades. Vamos con el primer ejemplo. Ya acá, Z igual a 3X más 2Y. Primero que nos damos cuenta que es un plano porque ninguna de las variables independientes están elevados a una potencia distinta a la primera potencia. Es decir, están todos elevados a la primera potencia. No hay cuadrados, no hay cubos. ¿Cómo llegamos a graficar esto con este plano? La técnica es muy fácil. Lo primero que tenemos que observar cuando nos encontramos con planos a la hora de graficar es darnos cuenta si el origen pertenece al plano. Miremos, si yo reemplazo cuando X vale 0 y vale 0, multiplicado el resultado de esto, ¿cuánto me da? Z igual 0. Por lo tanto, el origen, este que está acá, para X0 y 0, Z0, es un punto que pertenece al plano. Eso nos facilita, porque ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la recta que se encuentra en la intersección en XZ y la otra recta que se encuentra en la intersección YZ, en esta parte que está acá. ¿Cómo hacemos eso? Es muy fácil, anulando una de las variables independientes. Si estamos en el plano XZ, tenemos que anular ¿a quién? A Y. Entonces nos queda Z igual a 3X. Es esto que está acá.
z igual a 3x. Como el 0, 0, 0 ya pertenece, cuando x vale 0, z vale 0, entonces solo basta darle otro valor a x para determinar otro punto y graficar esta recta. Y lo que hacemos es así, graficamos una recta. Después le damos la forma acá, que nos permite ver la perspectiva que está en el espacio. Lo mismo acá, anulamos a x, entonces nos queda z igual a 2i y graficamos una recta. Nosotros en este momento tendríamos así, dos rectas. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta o para expresar esto de la perspectiva? Siempre sigan la misma técnica. Cuando ustedes unan los puntos, fíjense de que las directrices que van a generar con respecto a los ejes, fíjense este que está acá, tiene la misma inclinación que x. Tienen que ser siempre paralelos a los ejes. Lo mismo esto que está acá. Esto que está con línea de puntos es paralelo a y. Una vez que yo determino eso, uno este segmento que pertenece al plano. Una buena técnica cuando estamos nosotros graficando en el papel es que todo lo que se encuentra detrás de la superficie, en este caso la superficie es un plano, hacerlo con línea de puntos. Eso nos da la impresión y la perspectiva de que estamos detrás, que se encuentra detrás. Acá lo quise graficar, no se nota mucho, está inclinado, pero miren ahora, ¿lo ven? Acá lo incliné. Nosotros estaríamos acá, mirándolo, como que se me cae el techito encima. ¿Sí? Está inclinado hacia adelante. Si ustedes lo ven, acá está pasando por 0, 0, fíjense, amplíen, fíjense que va a pasar por 2, 3, y nunca toca acá la parte positiva, el eje Z, está inclinado. Veamos otro ejemplo. Si tenemos este ejemplo, lo primero que podemos observar es que el origen de coordenada no pertenece al plano, porque por más que yo ponga x e y0, z nunca va a ser 0. Más sencillo aún de graficar, porque lo único que tengo que hacer ahora es buscar aquellos puntos de intersección con los ejes y unirlos. Miren, ¿cómo hago eso? Vamos a buscar el puntero láser. ¿Cómo obtengo este punto que está acá? ¿Cómo obtengo este punto que está acá? ¿Y cómo obtengo este punto que está acá? Para encontrar la intersección y después unirlo, esto sería un plano que está apoyado, que está cortando en esos puntos, lo que hacemos es 0 a las variables restantes y encontrar la intersección en el eje que estoy averiguando. Por ejemplo, quiero encontrar la intersección en x, bueno, a x no la toco y pongo 0i y 0z. De nuevo, si yo quiero encontrar la intersección en x, al término que contiene x no lo toco y pongo 0 en las demás variables, 0i y 0z. Cuando hago el despeje, este 6 que está sumando pasa a negativo y me queda 6 dividido 3, los signos se me cancelan, 2, 2, 0, 0. De la misma manera, para encontrar i, la intersección en el eje y, hago 0x, 0z. 6 dividido 2 es 3 y lo mismo para z. Pongo 0 acá, ¿sí? No, perdón, para encontrar z pongo 0 en x, este es más fácil, 0 en y, z igual a 6. Acá no se ve tanto la intersección gráficamente, pero miren ahora, con la misma perspectiva que tenía arriba. Es un plano que se apoya en z igual 6, pasa en x igual 2 y pasa en y igual 3. Ahora entienden que cuando nosotros usamos el papel y estamos graficando en el primer octante, en el positivo. Acá podemos ver que el plano sigue hacia abajo, ¿lo ven? Que hay otros octantes. Eso no los podemos graficar. Solamente estamos viendo la intersección en el primer octante. Por eso es bueno que puedan practicar y puedan jugar un poco con el simulador de las superficies. Ahora sí, arrancamos con superficies cilíndricas. Cuando hablamos de superficies cilíndricas, este es un ejemplo, ¿sí? Es, el mismo nombre nos dice superficies cilíndricas, cilindro, concepto que más o menos podemos asociar a qué forma tiene, ya no es un plano, una superficie cilíndrica. Veamos que en esta expresión
falta una variable. ¿Qué variable falta? Y. O sea que la relación que se establece entre z y x es válida para todo y. Entonces no hay que complicarse tanto. Es fácil poder graficar esta superficie cilíndrica. Lo que hacemos es pensarlo solamente en estos dos ejes. Y una vez que lo graficamos en estos dos ejes, lo que hacemos es extender ese gráfico sobre la variable que falta. Veamos. Esto es lo que tienen ustedes en el apunte teórico. Mucho no nos dice. Es esto que está acá, con el programita. Fíjense, lo que hicimos fue z igual a la raíz de 4 menos i cuadrado me representa una curva en el plano. Esto es x, chicos, lo rojo, lo azul es z, y esto que estoy marcando ahora con el puntero, esta, que es una curva, es cuando lo grafico en el plano zx. Pero como esa relación es válida para todo y es lo verde acá, todo y, lo que hago es generar paralelas, extiendo paralelas de esa curva. Es como que si lo estirara y repitiera una al lado de la otra sobre la variable que falta, y ahí genero la superficie cilíndrica. ¿Cómo sé que pasa por 2? Es fácil. Cuando z vale 0, x ¿cuánto vale? 2. Y cuando x vale 0, z ¿cuánto vale? 2. Raíz de 4 es 2. Entonces sabemos que eso me representa una curva y pasa por 2, 2. ¿Y cómo me doy cuenta que lo tengo que extender todo esa relación sobre y? Porque es la variable que falta. Esa relación es válida para todo y. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa acá? Z igual a i cuadrado. Lo mismo. Esto es una curva. Tiene forma de parábola, es parecida a algo, y sí, es una parábola. ¿Pero cuál? Es una parábola que está vinculando a z y a i. Z que está acá. Eso me genera una superficie. ¿Cómo logro la superficie? Graficando la parábola en el eje ZI, y lo que hago es extenderla, esto que estoy haciendo ahora, sobre el rojo, extender esa parábola todo sobre el eje de las X. Y lo que dice acá es lo que decíamos al principio. Cuando la expresión de la función falta una de las variables, acá en la primera faltaba y, en la segunda faltaba x, esto podría dibujarse como una curva en el plano de las dos variables que figuran en la ecuación, lo que hicimos acá, ¿no? La primera curva y acá la parábola. Entonces, ¿cómo genero la superficie? La superficie estará conformada por las infinitas curvas que se obtienen deslizando. Este deslizando lo que significa es que uno pone uno al lado de la otra paralelo, ¿no? A la primera en forma paralela, acá lo dice, al eje de la variable faltante. Desde ya, graficar superficies al principio nos puede resultar una tarea un poco frustrante, pero esto solamente se adquiere con práctica. Y una vez que grafiquemos, por ejemplo, este tipo de superficie cilíndrica, luego se repiten variando algunos valores, pero se repiten de la misma manera. O sea que les recomiendo que empiecen con los ejemplos, sigan con los ejercicios del Purcell, y que después puedan un poquito practicar con esa página que les puse, y que puedan generar sus consultas y sus dudas en los foros de cada tema. Pero esto es con práctica. Superficies de revolución. Toda función que tenga la forma z igual a f de x al cuadrado más y al cuadrado, ya tiene la particularidad de que es una función constante para todos los puntos x, y que están a una misma distancia del eje z. Veamos cómo es, por ejemplo, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pero a ver, detallemos un poquito más sobre esta definición que acabamos de leer. Cuando decimos que tiene la particularidad de que es una función constante para todos los puntos x, y que están a una misma distancia del eje z, lo que estamos diciendo es que casi en efecto estamos caracterizando esa distancia con otra variable, como si fuese una variable r. En este caso nosotros podríamos asociar a x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, y resultaría que f, ¿sí?,
sería, en vez de x más y al cuadrado, igual a r cuadrado. Todo esto que estoy diciendo lo tienen detallado en el apunte teórico, por eso me parece interesante poder explicar un poco a qué hablamos de superficies en revolución. Son aquellas que tienen este tipo de forma, fíjense, la forma que está acá. La distancia, lo que dice es que acá, si la superficie, ¿cómo la obtenemos a esta superficie? Se puede obtener trazando en el plano, acá por ejemplo, en el plano IZ, esa curva, esta que está acá, si uno quisiese graficar, dice, bueno, a ver, miremos. ¿Qué plano, anulando X, ¿no? Z igual a Y cuadrado. Es en el plano Z. Si yo pongo Z igual a Y cuadrado y no lo pienso a X, lo que tengo que es, lo vimos recién, una parábola. Entonces, como yo sé que esto es una superficie de revolución, porque es x cuadrado más y cuadrado, esa parábola lo que tiene es que la distancia de esa parábola al eje Z se mantiene constante, ¿sí? Y eso me representa esa distancia r cuadrado. Entonces, con solo graficar esta curva, que sería esa parábola, lo que hacemos es replicarla a lo largo del eje Z, por eso decimos revolución, y ahí obtengo, en este caso, esta superficie. Estas son fáciles de graficar. Además, una vez que ustedes ya vean Z igual a Y cuadrado más Y cuadrado, ya sabemos que eso corresponde, ¿sí?, a un paraboloide, ya lo van a conocer, el paraboloide que pasa por el origen, que tiene el origen, ¿sí?, y ya lo van a saber graficar y es fácil. Bueno, vamos a entrar en un tema que son superficies cuádricas. Nosotros al principio de la programación y cuando empezamos este tipo de cursos, les recomendamos que lean la teoría de superficie de cuádricas. Entendemos que ustedes ya vieron esto en otras materias, como por ejemplo álgebra, y lo que hacemos nosotros es darle una introducción de las fórmulas para que se familiaricen con las mismas y una vez que se las encuentren en los ejercicios, puedan esbozar un dibujo de las mismas. Estas ecuaciones tienen la forma, como hasta acá dice, la teoría, ¿sí?, donde desde ya se puede despejar una, la variable, como dos funciones opuestas de las restantes. Las que corresponden a las formas que vamos a ver nosotros, o sea, las que más vemos son ax cuadrado más by cuadrado más cz igual a 0. Donde acá en este caso z está claramente definida como una función implícita de x y de y. Esperamos un poco. ¿Qué quiere decir definida como una función implícita de x y de y? Bueno, que acá z no está despejada como acá, miren. Esto es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta expresión es explícita. ¿Por qué es explícita? Porque la variable dependiente está despejadita de las independientes. Esa expresión, esa forma de escribir, se llama explícito. En cambio, cuando la variable no está separada y están todos dentro de un mismo miembro, se llama de forma implícita. Aún cuando la función esté de forma implícita, se tiene que dejar bien en claro cuáles son las variables dependientes y cuál es la independiente. Volvamos acá a esta expresión. Acá sabemos que z es la variable dependiente porque voy a obtener z dependiendo de los valores x e y. Es decir, acá, como si estuviéramos despejando z, bien despejadita en función de x y de y. Entonces volvamos, como una función implícita de x y de y que se puede despejar directamente, que podamos despejar z. En la expresión anterior no podíamos despejar z, sí podíamos despejar z, lo tienen en el apunte, pero quedan como dos funciones opuestas, una con signo positivo y otra con signo negativo por este cuadrado de esta z. Volvamos acá. Estas superficies son simétricas respecto a los planos coordenados, pero no respecto del origen de coordenadas. Esto es que la simetría es respecto a un eje y no respecto a un punto. Veamos. Hay 6 tipos básicos de superficies cuádricas: elipsoide, hiperboloide de una hoja, hiperboloide de 2 hojas, cono elíptico, paraboloide, que uno vimos recién, y paraboloide hiperbólico. La idea de este curso y de esta presentación es introducirlos.
en la fórmula. No es ni deducir la fórmula, ni mucho menos, sino recordar y tener a mano cuáles son las fórmulas de este tipo de superficies, porque llegado el momento, si nos encontramos con algo parecido, podés esbozar un gráfico de la misma. Vamos a recordar entonces. Elipsoide. Elipsoide, palabra que es conocida. Si uno habla de elipsoide, más o menos se puede imaginar de qué forma estamos hablando. De una elipse. ¿Y cómo de una elipse? ¿Por qué una elipse? Estamos diciendo elipsoide. Porque lo que vamos a ver es qué traza generamos nosotros cuando hacemos intersecciones en los distintos planos del, del espacio tridimensional. Primero veamos la fórmula. Acá tienen la fórmula. Son todos los términos elevados al cuadrado, en este caso, y todos son positivos. Entonces, cuando nosotros generamos un plano, hacemos la intersección, imagínense una intersección con el plano XY, estamos acá, miren, acá, como si fuese paralelo al piso. Esta es la traza XY. ¿Y qué se genera acá? Como si fuese un anillo, es un anillo, una elipse, perdón, ¿sí? Que pertenece al elipsoide. Del mismo modo, si genero planos, acá como si fuese paradito, una parecita paralela acá a X, también genero una elipse, y con el plano, la traza IZ, genero elipse. Por eso se llama elipsoide. La superficie es una esfera, nosotros conocemos bien la esfera, si A y B y C son iguales y a su vez distintas de cero. Es lo que dice acá. Hiperboloide de una hoja. ¿Ya? Los hiperboloides de una hoja es bastante conocido, se ve bastante en análisis matemático, se estudia en todas las áreas matemáticas y es muy parecido al elipsoide, pero lo que tiene acá es el signo menos. Esta es la fórmula del hiperboloide de una hoja. Y fíjense, solamente genera una elipse cuando genera un plano paralelo al plano XY. Acá. Esta es una, pero yo me puedo mover a lo largo, ¿no? Puedo hacer un plano acá abajo, un plano acá arriba, y si genero planos paralelos al plano XY, ¿qué genero? Elipse. Ahora, si yo genero plano paradito acá al plano XZ, acá, XZ, lo que estoy generando, la traza, es una hipérbola. Y lo mismo me ocurre cuando hacemos un plano paralelo acá al IZ, en este plano, que sería esta que está acá, una hipérbola. El hiperboloide de dos hojas, nosotros no lo vemos mucho, pero, o sea, no hay tantos ejercicios, pero es bueno conocerlo y fíjense que es el hiperboloide de dos hojas parecido, pero acá, ¿sí? Se generan con las intersecciones, fíjense, una elipse, lo mismo con el plano XY, con la única diferencia que acá en el origen no tenemos superficie. Este sí, el cono elíptico se ve mucho en aplicaciones físicas también, el cono elíptico, eso después lo vamos a ver cuando veamos ecuaciones diferenciales, más allá por el tercer examen parcial. Este cono elíptico, ¿sí? Tiene lo mismo, una elipse cuando hacemos intersecciones con el plano XY, ¿sí? Y lo mismo, hipérbolas, pero fíjense cómo son las hipérbolas. Acá no son curvas, sino que son rectas. Ese es el cono elíptico. El paraboloide elíptico, el que más usamos, el paraboloide elíptico, cuando A y B son iguales, fíjense, generamos elipses cuando cortamos con el plano XY y generamos parábolas, se ven muy bien acá, cuando hacemos ambos trazos, ya sea con el plano XZ y con el plano YZ. Este cono elíptico, fíjense, estudienlo bien, porque lo vamos a graficar un montón de veces. El paraboloide hiperbólico también es objeto de estudio, eso cuando tengamos que ver diferenciabilidad y otros conceptos lo vamos a ver. Y este paraboloide hiperbólico es parecido, fíjense, al paraboloide elíptico, pero uno es más y el otro es menos.
Una silla de montar, ¿no? Fíjense que en un mismo punto, acá al origen, un dato que les doy. Acá, en el mismo punto, si miro en el sentido de las y, tengo una curva que creciente. ¿Lo ven? Pero si giro y miro en el sentido de las x, en el mismo punto tengo una curva decreciente. O sea que estoy parada en un punto y dependiendo cómo me mueva, o subo o bajo. Es una particularidad que después lo vamos a estudiar más adelante. Líneas de contorno, curvas de nivel. Estas curvas de nivel, nos ofrecen otro modo de representar una superficie alabiada que se encuentra en el espacio tridimensional mediante un mapa plano. ¿Qué será eso? Queremos ver aquellas superficies que se encuentran alabiadas en el espacio, pero ahora las queremos ver dibujadas mediante el plano. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Muy fácil. Esto lo vamos a lograr mediante una intersección. ¿Entre quién? Entre la superficie en cuestión, z igual a f de xy, la que sea, con un plano. ¿Con cuál plano? Son muchos. Depende de la cantidad de curva de nivel que queramos. Por cada curva de nivel voy a tener una intersección. Y es decir, ese plano que yo voy a generar con esta intersección es z igual a k. Recuerden que z igual a k, vimos en el ejemplo, z igual a 2, es un plano paralelo al plano xy, donde k va a pertenecer desde ya al rango de la función. Esa intersección entre la superficie y ese plano paralelo al plano, es como que la cortáramos, ¿no? Es una curva en el espacio tridimensional y se denomina a esa curva como línea de contorno. ¿Cómo las obtengo? De la siguiente manera. Esta línea de contorno está conformada por el conjunto de puntos que satisface simultáneamente estas ecuaciones. Z igual a f de xy es la superficie de la que estamos hablando y z igual k sería el corte. ¿Qué corte le vamos a realizar? Como esto me genera en el espacio tridimensional, ¿sí?, unas curvas de contorno, o líneas, perdón, líneas de contorno, la proyección de estas curvas o líneas de contorno sobre el plano xy son las llamadas curvas de nivel. ¿Y cómo están dadas? Están dadas por la ecuación f de xy igual a k. ¿Qué significa esto? No es nada más y nada menos que la intersección entre la superficie y el plano. Como z es igual a f de xy y como z es igual a k, entonces f de xy es igual a k, que es esto que está acá. Y si ustedes ven acá, ¿cuántas variables tenemos, chicos? 2, xy. Por lo tanto, podemos prácticamente y sin ninguna dificultad graficar esto en el plano xy y esto me estaría representando la curva de nivel para ese nivel, para el nivel K. Básicamente estamos diciendo esto. Tenemos una superficie, en este caso una tacita, ¿la ven? Es un paraboloide, una tacita. A esta superficie, así como la ven, podrían ser una montaña. ¿Sí? Una montaña de un terreno. Estamos hablando de un terreno que tiene algo alabiado, ¿sí?, algo pronunciado. En este caso es esta superficie. Y la queremos representar en el plano mediante las curvas de nivel. Lo que tenemos que hacer es cortes, intersecciones. ¿Cómo serán esos cortes y esas intersecciones? Mediante planos, paralelos al plano xy. No es que está así sesgado o inclinado, sino que lo ven bien paralelo al plano xy. Imagínense que esto es una torta y la queremos cortar para poner el relleno. Hacemos los cortes lo más parecido posible. Esto que está acá sigue siendo, si nosotros lo vemos, sigue teniendo forma de 3D, desde ya sigue estando en el espacio tridimensional. Ahora miren los cortes, son distintos niveles. Si empezamos desde abajo acá, podría ser como a modo de ejemplo, el que está abajo pisando z igual 0, ¿lo ven? El que le sigue, z igual 1, sería k igual 1. Al que le sigue, z igual 2, k igual 2. Y así sucesivamente, a medida que vamos, ¿sí?, cambiando de k, de forma que vamos
creciente, vamos generando cortes en la superficie. ¿Cómo hacemos esta proyección de estas curvas de contorno sobre el plano XY? De la siguiente manera. Ahora ya estamos en el plano. Esto es X, esto es Y, y estos aros que están acá, que son estas circunferencias, se ven reflejados en el plano XY. ¿Cómo nos damos cuenta la forma que tiene esta superficie mediante algo plano? Es muy, pero muy importante que ustedes le pongan los niveles en cada uno, ¿sí?, de las curvas de nivel. Fíjense de que la base más grande es para acá más chiquito, que es Z más chiquito. Y fíjense que a medida que Z aumenta, que K aumenta y las circunferencias se hacen cada vez más chiquito, acá va aumentando. Miren el gráfico de las curvas de nivel. 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, ¿sí? Y se va haciendo cada vez más chiquito, lo que me está diciendo que me voy acercando a un punto que es máximo o que va creciendo. Es por lo que decía recién que es imprescindible que cada curva de nivel tenga indicado al nivel que corresponde, porque podría tener la misma forma esta curva de nivel, una tacita dada vuelta, un paraboloide, como los que vimos, lo mismo. Las intersecciones, esto está dado vuelta, me sigue dando las mismas circunferencias. Lo único que va a cambiar, si a esto lo damos vuelta, si esto en vez de estar mirando para abajo, lo hacemos mirando para arriba, es los niveles, los valores en cada una de estas curvas. Esta técnica es utilizada, esta curva de nivel, a modo de ejemplo, en los mapas topográficos. ¿Qué hacen ahí? El sistema de representación de esta curva de nivel lo que hace es cortar a la superficie del terreno mediante estos planos paralelos entre sí y lo ven por colores generalmente. Los mapas topográficos ponen colores, van poniendo rojo los más altos, amarillo los intermedios y verde los más llanos. Antes de terminar esta presentación, les quiero dejar un comentario. Primero, que para abordar este tipo de presentaciones de forma virtual, lo cual vamos aprendiendo con ustedes, porque es nuevo también para nosotros, es que primero hayan leído el apunte de la clase teórica que está subida en la plataforma. Y lo otro importante que les quiero comentar es que a medida que surgen dudas, ya sea de la parte teórica o de la parte práctica, lo dirijan al foro correspondiente. Ya están en la plataforma los foros habilitados por temas. Está el horario en cada uno de los foros que van a encontrar al docente auxiliar correspondiente ese día y a mí para poder evacuar dudas de teoría. Les deseo mucha suerte e iremos mejorando día a día en estas presentaciones. Cualquier consulta, nos vemos y nos escuchamos en la plataforma. Mucha suerte, nos vemos pronto.